Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a contar mi trayectoria profesional, todos los pasos a nivel académico que he tenido que dar para llegar a convertirme en una profesional en el campo del dolor crónico, para convertirme en una profesional en los desahuciados, una especializada en desahuciados, en personas que van buscando años solucionar sus dolores y que no encuentran solución. Bien, mi trayectoria comenzó en el año 2002 cuando terminé mi formación en fisioterapia. Pronto pues empecé a trabajar con pacientes, lo más común que ves en clínica de fisioterapia pues son dolores musculares, dolores articulares, pues esguinces, lesiones deportivas y bueno, principalmente eso es lo que me hagas, tendinitis también. Eso es lo que más ves, pero pronto empecé a darme cuenta pues, que había muchos pacientes que no tiraban adelante, había muchos pacientes que con las técnicas que yo había aprendido se quedaban cortas, e insistía con las mismas técnicas y había pacientes que dices, pues bueno, se te ha quedado una secuela o tal, bueno, no puedo ayudarte más. Y yo eso, cada paciente que me encontraba así, para mí era una derrota total, ¿vale? Pero cada persona lo vive de una manera, ¿no? Pero yo lo vivía así, fatal. De hecho, si tengo algún paciente hoy en día que me pasa esto, que no consigo sacarla del delante, me sigue pasando exactamente lo mismo. Pues en esta trayectoria, cuando tú te sales de fisioterapia, normalmente los dolores musculares pues los tratas con masaje y estiramientos, principalmente, también puedes poner un poquito de electroterapia. Y bien, hubo una paciente en concreto, María, que tenía una contractura muscular muy clara, palpable, dolorosa, tensa, ¿vale? Y bueno, pues yo la traté pues como me habían enseñado, puntos gatillo, masaje, estiramientos, pues ultrasonidos, y no reaccionaba nada. En otros casos, pues igual no los mejoraba del todo, pero algo les hacía, les daba algo de alivio, tal, pero no, con esta paciente no conseguía nada. Y bueno, como ya he contado antes, al final esta paciente lo que tenía era una tuberculosis, entonces esa contractura estaba generada por un reflejo visceral. Bien, para mí fue un gran alivio realmente cuando lo supe porque dije, no podía haberle ayudado, o sea, ya podía yo hacer cosas que claro, su problema era otro, yo no podía ayudarle con mis técnicas. Pero claro, por otro lado me hizo el clic, ¿no? Y me empecé a plantear cuántas veces en mi trayectoria, cuántas de esas contracturas que había encontrado que no mejoraban mucho, que siempre era la misma contractura, que se repetía una y otra vez, cuántas de esas serían reflejos viscerales o cuántas de esas su origen sería otro diferente al propio músculo, ¿no? Que es como a mí me habían enseñado, contractura, tratas el músculo, punto. Bueno, y a raíz de ahí empecé a obsesionarme en la búsqueda del origen del dolor. Fue entonces cuando decidí estudiar osteopatía. Bien, mi formación en osteopatía duró 5 años, es lo que suelen durar las formaciones en osteopatía, entre 4 y 5 años. Y bueno, al final de esta formación me encontré con que tenía muchísimas técnicas, pero que muchas veces no sabía ni dónde, ni cuándo, ni cómo utilizarlas. Digamos que en ese momento era una super fisioterapeuta, tenía muchas técnicas, tenía muchas más herramientas que tenía en un principio, pero no sabía integrar, no sabía globalizar, no sabía llegar al origen de ese dolor. Entonces yo todavía me sentía vacía y empecé a hacer muchas más formaciones. Entonces estudié punción seca, biomagnetismo, técnicas de integración cerebral, manipulación neural del sistema periférico, manipulación neural de nervios craneales, concepto Mulligan, kinesiotape, biomagnetismo, bueno, pues todas estas formaciones que veis aquí y alguna más que no he puesto. Y bueno, es que esto nos pasa a muchos terapeutas, pues bueno, nos encontramos con pacientes que no conseguimos solucionar y empezamos a buscar, a indagar, a profundizar y hacemos miles y miles de cositas, de cursitos. Bien, hasta este momento, con lo que yo había estudiado, destacaría estos grandes aprendizajes. El primero es que la osteopatía, si la combinas con la manipulación neural, consigues muchos mejores resultados. El segundo punto es que el test muscular simplifica muchísimo la práctica de la osteopatía. En un tiempo récord eres capaz de ver muchas más articulaciones, muchas más disfunciones osteopáticas, por lo tanto es mucho más sencillo globalizar, es mucho más sencillo llegar a ver el cuerpo como un todo, simplemente por esta simplicidad, esta velocidad que te otorga el test muscular, ¿vale?
El siguiente punto es que empecé a utilizar muchas más técnicas fasciales y muchos menos thrust. En la formación en osteopatía se le da como mucha importancia a los thrust, dedicas mucho tiempo a depurar una técnica, a hacer una técnica perfecta y realmente no mejora mucho la eficacia con respecto a las técnicas fasciales, que son mucho más fáciles, mucho más sencillas y igualmente eficaces. Esto me permitía abordar en una sesión mucho más de lo que antes podía abordar. ¿Vale? El último punto es la importancia de localizar el origen. Es mucho más importante localizar el origen, ver de dónde viene el problema, que no hacer una técnica con una destreza espectacular. A ver, si sabes de dónde viene y además haces una buena técnica, muchísimo mejor. Pero es mucho más importante el llegar al origen, el llegar a ese punto en el que esto viene de aquí o el sumatorio de varias cosas, si recordáis en lo que os hablaba en los vídeos anteriores. ¿Vale? Bien, en este punto de mi trayectoria profesional yo era una máquina, por así decirlo, tenía gran destreza, tenía gran éxito en todo aquello que venía de causas mecánicas, ¿vale? Todo aquello que eran pues, por disfunciones osteopáticas, por atropellamientos neurales. Bueno, ahí obtenía ya muy buenos resultados, pero ya me empezaba a dar cuenta de la inmensidad de dolores, reflejos viscerales que no tenían una causa mecánica, que no eran osteopatía como tal, sino que era un dolor reflejo de carácter inflamatorio y que no era una patología médica tampoco, porque algunos lo veían, le mandaban al médico y el médico le decía, pues estás bien, no tienes nada. Y claro, no tienes nada, pero sí tienes un dolor reflejo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues decidí que tenía que estudiar aún más. Bien, y entonces para abordar todos aquellos dolores reflejos viscerales que eran de carácter inflamatorio, pues estudié nutrición especializada en intolerancias, estudié algo de fitoterapia, que fitoterapia es todo un mundo, hay muchas cosas para estudiar ahí, y también estudié PNIE. PNIE es psiconeuroinmunoendocrinología, ¿vale? Que esto es otros 2 años de formación. Bien, y con todo esto pues conseguí abordar esos dolores reflejos viscerales que eran de un carácter inflamatorio y por fin conseguir ayudar a muchas más personas. Bien, y este es el resumen de mi hoja de ruta. 3 años de fisioterapia, ahora creo que son 4, 5 años de formación en osteopatía. Después hice biomagnetismo, punción seca, técnicas de integración cerebral. Después hice manipulación del sistema nervioso periférico y manipulación del sistema nervioso central, que eso me llevó 1 año más de formación. Hice terapia craneosacral, también concepto Mulligan, kinesiología. Y bueno, y también después hice fisioterapia, nutrición adaptada a intolerancias y por último PNIE, que fueron otros 2 años más de formación. Se dice pronto, pero es un total de 9 años de formación y más de 30.000 euros gastados. Durante parte de esta trayectoria yo regentaba una clínica en la que pronto me quedé sin disponibilidad para los pacientes, pronto se me acumulaban las listas de espera y al final pues tuve que contratar a fisioterapeutas. Como mi metodología de trabajo distaba mucho de cualquier otra metodología de trabajo, decidí formar yo misma a mis empleadas. Y bueno, a raíz del gran éxito que tuve en esas formaciones en muy poquito tiempo, pues decidí hacer una formación en la que se consigue todo esto que yo conseguí a lo largo de tanto tiempo en muy poquito tiempo. Más o menos, con mi formación, entre 9 meses y 1 año consigues ser osteópata, pero no solo osteópata, sino que además consigues pues, tratar todos esos dolores reflejos viscerales de carácter inflamatorio que con la osteopatía no podrías y a un precio bastante económico para toda aquella información que entra en este curso y para todo aquello que te vas a ahorrar si directamente pues, decides formarte conmigo. Así que nada, espero que te haya gustado, que te sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.